Y es hora de saludarte, Pilar. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Arturo, Paula. ¿Qué tal, Pepelu? ¿Cómo estáis? Lo primero, ¿cómo estás tú? Porque Bien, sí que es bien. verdad que ahora para el Ayuntamiento de Valencia son momentos duros y, bueno, la verdad es que todos lo estamos pasando un poco difícil, pero bueno, tú tendrás mucha faena, imagino. Bueno, sí, la verdad es que sí, sobre todo también teniendo en cuenta que yo gestiono dos áreas muy importantes en esta situación de alarma, como es el área de personas mayores y también la de desarrollo económico, pues por todas las consecuencias que como podéis imaginar, ha tenido el COVID-19 tanto en la economía de nuestra ciudad como también, por supuesto, en el colectivo de personas mayores. Sí que es verdad, Paula, bueno, hay que comentar que lo hemos dicho aquí muchas veces, que se han puesto muchas medidas para favor de las personas mayores, pero bueno, ha habido esa iniciativa del call center, luego en el mundo del deporte también hemos estado muy encima de todo ese movimiento que ha habido a la hora de hacer el deporte con cuidado, siempre manteniendo esa distancia de seguridad, y nosotros hemos ido estando informados, Paula, de todo de todos los movimientos que ha ido haciendo Pilar. Bueno, Arturo, antes de hablar con Pilar, se te ha olvidado el cargo más importante, que es amiga de la 99.9 de Valencia Parla, que echábamos mucho de menos hablar con ella, que ya no la tenemos por el programa, pero bueno, que la seguimos muy de cerca con todo el trabajo que están haciendo y tenía muchas ganas de hablar contigo, Pilar. Además, de verdad, yo también me alegro mucho de hablar con vosotros y justamente hoy lo pensaba cuando pensaba que iba a entrar esta tarde a charlar un rato con vosotros, pues he recordado con mucho cariño lo bien que nos lo hemos pasado ahí tantas tardes, ¿verdad? Bueno, la verdad es que sí, esos jueves, ¿no? De la tertulia ciudadano, que bueno, más o menos la seguimos manteniendo. En este estado de alarma un poquito más difícil porque sabemos que estáis todos muy ocupados y tenéis muchas cosas que hacer y entonces, bueno, hemos dado el turno a la sociedad, pero bueno, la recuperaremos con muchas ganas en cuanto recuperemos esa nueva normalidad de la que habláis. Pilar, como bien has dicho, llevas algunas de las áreas más importantes o con más trabajo que nos están dando en el estado de alarma. Quería empezar con un poquito hablando de la noticia de más actualidad, que es esta prórroga o no prórroga del estado de alarma y del comportamiento de la sociedad con las medidas de alivio. Queríamos saber también tu opinión respecto a estos dos temas que están ocupando, bueno, pues las portadas de los medios de comunicación y las tertulias. Bueno, yo creo que, sobre todo este fin de semana, yo creo que todos hemos sido conscientes de que el principio de la desescalada, es verdad que en los primeros días, cuando pudieron salir los niños el primer día, hubo algunas imágenes que sí que nos llevaron un poco a la preocupación con respecto a qué nivel de responsabilidad estábamos dispuestos a asumir los ciudadanos, pero es verdad que creo que aprendimos rápido de ese error. Y este fin de semana, cuando volvimos otra vez a tener una oportunidad de demostrar la responsabilidad, como por ejemplo con el tema de hacer deporte de forma individual, yo creo que la respuesta de la ciudadanía ha sido de responsabilidad. Creo que los ciudadanos hoy no entienden esta posición que está teniendo la oposición en el gobierno, en el Estado español con respecto al estado de alarma, porque esa irresponsabilidad, esa imagen de irresponsabilidad que vamos a dar al resto del mundo, los ciudadanos no nos la merecemos, porque hemos hecho un grandísimo esfuerzo para mantener todo este tiempo a unos niveles donde incluso la Organización Mundial de la Salud ha felicitado al Reino de España precisamente por haber actuado de forma ejemplar a la ciudadanía y por habernos comportado de forma ejemplar en un estado de alarma, que no podríamos entender que de la noche a la mañana todo esto desapareciera y a partir de mañana esto fuera un desgobierno. Por lo tanto, yo apelo a la responsabilidad, por lo menos, de los partidos que tienen voluntad de mayorías y que aspiran a gobernar. No podríamos entender que una oposición seria, rigurosa y responsable, que yo espero que sea el Partido Popular, haga lo que su líder incomprensiblemente parece que está dejando entrever. Que es, bueno, mañana sabremos al final el resultado de si finalmente se prorroga o no se prorroga el estado de alarma. Estaremos muy pendientes porque, claro, en caso de que no se prorrogue, la situación que hoy conocemos actualmente cambiaría totalmente. Esta desescalada en fases no sería de esta manera, si no me equivoco, afectaría de esa forma.
¿no? Por supuesto, bueno, sería que ya no hay estado de alarma y por lo tanto cada uno pues gobernará y gestionará como buenamente pueda, pero además yo quiero recordar que lo que nos da la posibilidad de poner en marcha medidas de ayudas excepcionales, como las ayudas que hemos dado, por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Valencia a pymes y autónomos, de las ayudas que estamos haciendo precisamente en el ámbito social para las personas mayores, para las personas que más lo necesitan, para las que no tenían recursos, para la renta garantizada. Todas estas medidas que estamos llevando a cabo y que las estamos llevando a cabo de forma inmediata es gracias al estado de alarma. Si el estado de alarma no se aprueba, todas esas medidas desaparecerán y, por lo tanto, tendremos graves problemas para poder afrontar desde el resto de administraciones muchas de las situaciones que ahora estamos llevando a cabo. Claro, será una situación muchísimo más compleja porque, claro, ¿de quién sería quién tomaría el mando para poder llevar a cabo todas estas acciones que estáis haciendo? Bueno, pues cada área y desde cada administración tendrían que hacerlo, pero además con los procedimientos administrativos que conlleva cualquier iniciativa desde un ámbito institucional, es decir, con plazos de presentación, con plazos Ujú. de concurrencia pública, con plazos de exposición. Por lo tanto, pues estamos hablando de que las ayudas, por ejemplo, que nosotros hemos sacado para pymes y autónomos, que se Que podrían son cobrar de 600.000 perfectamente. euros, la última noticia que se publicó el día 23 de abril, una cuantiosa cantidad. Claro, pero pensemos que lo que podría ser cobrar en este mismo mes de mayo, a finales de este mes de mayo, a lo mejor con los procedimientos normales puede ser a finales del año 2020, porque los procedimientos administrativos son mucho más complejos cuando estás en una situación normal. Este estado de alarma nos permite una excepcionalidad en muchas medidas. Esa, por ejemplo, que os he puesto un ejemplo, pero, por ejemplo, el call center de atención a las personas mayores. Nosotros estamos dando de comer diariamente a más de 1.000 personas mayores que no tenían manera de poder salir a comprar, a organizarse porque estaban confinados en su casa. Eso, si mañana se deniega el estado de alarma, desaparecerá, porque tendríamos que hacerlo por otros procedimientos que son muchísimo más costosos y que acabaría prácticamente toda la pandemia y aún estaríamos acabando de sacar los concursos para ese tipo de, Ujú, eh, de ayudas. Por lo ujú. tanto, yo quiero, por favor, apelar a la responsabilidad de los partidos que están en la oposición, que tomen ejemplo de todos los países que tienen a su alrededor en cómo se está comportando la oposición en una situación que requiere de altura de miras. Y yo espero que por lo menos los partidos que aspiran a la mayoría, que aspiran a gobernar, que han tenido experiencia de gobierno, sean responsables y estén a la altura de lo que esta ciudadanía merece. Porque hemos hecho grandísimos esfuerzos durante más de 50 días para poder mantener a raya a esta epidemia y sería absolutamente injusto con el esfuerzo de todos los españoles y las Ujú. españolas que el Partido Popular nos llevara a este caos. Has nombrado una de las medidas, bueno, que yo creo que más se ha alabado durante este estado de alarma, es ese call center para la ayuda de la población envejecida. Te queríamos contar, tú que estás más cerca, que estás más cerca de ese mundo, ¿en qué situación se encontraban esta población en el confinamiento? Porque nosotros nos lo imaginábamos, efectivamente, muchísima gente que no podía salir a la calle, que estaba confinada, la soledad, ¿no? También del momento. Sí, vamos a ver, sobre todo al principio lo que estaban eran muy asustados y muy preocupados, sobre todo también por por la falta de información, porque esta es una situación en la que nos hemos visto todos de repente, no teníamos experiencia previa y no teníamos dónde mirar para tomar Ujú, ejemplo. Por lo tanto, lo primero que sí que nos dimos cuenta es que los mayores, las personas mayores, tenían mucha angustia porque no tenían seguridad de qué era lo que iba a pasar. Y luego muchas personas mayores que sabían que no podían salir a la calle, que estaban en una situación de vulnerabilidad y de peligro
a lo mejor pues no tenían a sus familiares cerca o no vivían en la misma ciudad, no se podían desplazar en el momento de máxima alerta, cuando tampoco se podía desplazar en la ciudadanía libremente, pues efectivamente las personas mayores, independientemente de si eran dependientes o no eran dependientes, ni siquiera por su propia renta, sino por el mero hecho de que eran personas mayores, estaban en una situación de vulnerabilidad. Y por lo tanto nosotros nos sentíamos en la obligación de ayudarlos y de buscar soluciones a cosas tan básicas como comer diariamente o, por ejemplo, ayudarles a hacer la compra o algún tipo de ayuda también de ámbito más personal, de la higiene personal, también todas las personas mayores que estaban yendo a los centros de día, que nosotros también tuvimos que cerrar por el estado de alarma para evitar los contagios entre esa población. Todas estas personas ahora, durante todo este tiempo, están teniendo un seguimiento y una atención de forma telefónica, por un lado, y también vamos a su casa para llevarles la comida o para hacerles algún tipo de atención particular que necesiten a través del servicio de ayuda a domicilio. Bueno, Pilar, hoy también hemos conocido los datos del paro que se han registrado en la Comunidad Valenciana. En el caso de la ciudad de Valencia, por esta circunstancia, el paro ha subido de manera escandalosa. Son 18.830 las personas, un 9,96%, 69% más. ¿Qué medidas se están tomando en estas circunstancias? Porque entendemos esta subida del paro tiene que ver pues, con el estado de alarma y con todas las medidas que se han llevado a cabo por parte de las empresas que han tenido que parar su actividad. Sí, efectivamente. Nosotros, por supuesto, estamos muy preocupados por las cifras de desempleo que se van a ir desencadenando desde el pasado mes de marzo con este mes de abril, y que sabemos que van a venir momentos duros y muy complicados. Nosotros lo primero que hemos querido hacer desde el área de desarrollo económico y también a través de Valencia Activa es poner en marcha un panel de seguimiento económico y social con todos los agentes económicos y sociales, con todos los representantes empresariales y también sindicales, precisamente para entre todos, porque yo creo que esto es lo más importante. Nadie esperábamos que nos íbamos a encontrar en esta situación hace apenas 3 meses y íbamos a un ritmo que crecíamos, como por ejemplo en el ámbito del turismo, estábamos creciendo como ciudad de destino turístico por encima de la media de cualquier ciudad europea. Nadie podía imaginar que nos íbamos a encontrar en esta situación. Y la ciudad de Valencia tiene una debilidad, y es que tenemos un grandísimo nivel de empleo dedicado al sector servicios, que desgraciadamente es el sector económico que más se ha visto perjudicado por la crisis del COVID-19. Por lo tanto, tenemos también problemas estructurales como ciudad que nos va a costar salir de esta situación. Por eso es imprescindible que lo hagamos juntos. Juntos me refiero con todos los agentes implicados. Para nosotros es fundamental que los representantes empresariales, los representantes sindicales y la administración trabajemos de la mano buscando las soluciones que creamos que son más necesarias y que serán más efectivas para el conjunto de la población. Nosotros durante todo este tiempo hemos puesto en marcha una oficina virtual desde Valencia Activa, que es la oficina reactiva, donde por un lado hemos ido explicando todas las medidas que nosotros hemos puesto en marcha desde el ayuntamiento para ayudar a las personas, o bien pymes y autónomos, o también a aquellas personas que estaban en situación de ERTE o de desempleo, dándoles información, pero también hemos hecho mucha formación online, donde nos hemos dedicado sobre todo a contextualizar la situación en la que estamos ahora, y hemos dado a través de webinars mucha formación dirigida por un lado a emprendedores, a pymes y a micropymes y autónomos, para que se adecúen a la nueva realidad, a cómo digitalizar sus empresas, a cómo trabajar en sus empresas con otra filosofía de trabajo que tiene que ver más con la cita previa, con las reservas, con las pasarelas de pago, con todo lo que tiene que ver con la innovación de sus propias empresas, con el reseteo de lo que supone esta nueva normalidad a la que nos vamos a enfrentar todos, y además con grandes profesionales y expertos que han querido colaborar con nosotros y que
han dado gran parte de su tiempo, de su experiencia y de sus buenas ideas, precisamente. Bueno, Pilar, para que la gente lo pueda un hacer. grandísimo trabajo todo lo que nos estás contando. No queremos robarte mucho tiempo más, así que la última pregunta, y es que, bueno, hemos visto en tus redes sociales que te has animado, ¿no?, a salir en esas horas que están permitidas en estos momentos por el gobierno a hacer deporte, bueno, y que también has hecho una llamada al civismo. ¿Quieres compartir con nosotros pues esa llamada? Porque ahora, cuando se termine nuestro programa, sabemos que muchos de nuestros radioyentes saldrán a hacer, bueno, pues su carrera diaria, su ejercicio diario, su paseo diario, un recordatorio de las buenas prácticas. Sí, yo creo que hay una cosa que es innegable y que todos los oyentes seguro que lo van a entender. Valencia es una referencia hoy por hoy en el mundo por ser la ciudad del running, la ciudad del deporte. Y nosotros tenemos que demostrar que en estos momentos también vamos a ser una ciudad referente y ejemplar. Y lo hemos conseguido en este fin de semana porque hemos demostrado que aunque hemos salido miles y miles de personas a la calle, lo hemos hecho de forma cívica, hemos respetado en la medida de nuestras posibilidades, porque éramos mucha gente, hemos respetado las normas de convivencia, de salud y de seguridad, y estoy segura de que seguro, si seguimos así, saldremos de todas las fases, lo haremos con éxito y pronto Valencia volverá a brillar como ha brillado siempre. Bueno, de eso no tenemos ningún tipo de duda. Ha sido un placer, Pilar, volverte a tener en el Valencia Parla, un placer volverte a escuchar porque, bueno, siempre es maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un beso enorme a los tres. Un beso muy fuerte. Adiós. Chao. When you're spending every day on your own, and here it goes.